Una vez más, la Organización Mundial de la Salud nos deja prácticamente un papelón expuesto para todo el mundo sobre temas muy puntuales. Ayer se daba a conocer que un experto que forma parte de la OMS daba su postura más o menos de que ya no tiene sentido esta cuarentena, esto de tener encierros, esto de quedarse en casa, una frase que aquí en Paraguay creo que la mayoría ya odia. Pero posteriormente este señor Tedros, que ves ahí que es el director de la OMS, desacreditó a ese miembro de esta casa mundial. Para que tengas el contexto en cuanto a las frases que dijeron y después sentar nosotros como medio nuestra postura, te vamos a mostrar la película entera y además qué es lo que se proyectó con otros líderes como, por ejemplo, Donald Trump, que también opinó sobre el tema, lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Todo eso te vamos a pintar, pero ¿cómo arrancaba? Vamos a mostrarte la primera placa, por favor, directora, sobre este punto en particular. ¿Y cuarentenas o no? Esta es la pregunta que nos hacemos después de todas las declaraciones que vamos a ver. Otra polémica que envuelve a la Organización Mundial de la Salud. Sobre el punto, vamos a recordar lo que decía el experto de la Organización Mundial de la Salud en la siguiente placa, que a propósito tiene la frase polémica. Estamos hablando de David Navarro, él es enviado especial de la OMS y decía, en la OMS no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus. Muy fuerte declaración, porque una cosa es que lo diga él de forma independiente, pero cuando dice, en la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus. Esto fue título de muchos diarios digitales y hoy nuevamente algunas tapas traen el tema. El mismo experto, el enviado especial de la OMS que dio esta declaración a una revista internacional, dice lo siguiente en la otra placa que te mostramos a continuación. El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo, para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos, proteger a los trabajadores de la salud que están agotados, pero en general preferimos no hacerlo. Siempre él habla como representante de la Organización Mundial de la Salud, es lo que podemos notar en estas declaraciones que estamos compartiendo. Por eso, lo dejo un rato acá, directora, esta placa, por eso muchos diarios ayer y medios de comunicación decían, la OMS ya dice que podemos levantar las cuarentenas, más o menos por ahí van las publicaciones. Pero esto que dijo David Navarro tuvo su impacto posteriormente, porque al paso sale el hombre principal que tiene la OMS, el director de la OMS, y en la siguiente placa te mostramos lo que el director le responde al enviado especial. Mira lo que dijo. Y estamos hablando de Tedros, director de la Organización Mundial de la Salud. Dice, llegado a cierto punto, no hay otra cosa que hacer que dar órdenes de quedarse en casa para ganar tiempo y usarlo para elaborar planes, preparar a los médicos y mejorar los test. Totalmente lo opuesto. O sea, estamos hablando de dos personas importantes de la OMS. Obviamente el que da la voz autorizada es este señor. Puede a uno no gustarles, pero es la postura que toma esta institución mundial. Pero no terminó acá. Hay otra placa para señalar lo que dijo Tedros. Seguimos hablando del director de la Organización Mundial de la Salud. Nunca en la historia de la salud pública se ha usado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a una epidemia, y mucho menos en una pandemia. Es científica y éticamente problemático. Es lo que señala el director, que insisto, tiene una postura totalmente diferente a la que mencionó ayer el experto de la OMS, un enviado especial para una entrevista que tuvo su impacto mundial. Por eso muchos medios, insisto en esto, decían que la OMS como que básicamente ya respaldaba dejar sin efecto las cuarentenas porque tenía un impacto económico. Acá tenés las dos posturas, el experto y el director de la OMS. No terminó acá. No. Además de las publicaciones periodísticas, ya vinieron las declaraciones públicas de los hombres que ya tenían su postura sobre el tema. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo esto. No podía faltar y dijo, la OMS admitió que yo tenía razón. Las cuarentenas están matando países en todo el mundo. Bueno, pero después esto prácticamente dejaba como en un papelón a Donald Trump, porque si bien lo dijo un experto de la OMS, le desautoriza a quien está por encima en el rango de cargos, que es el director, el señor Tedros. No termina acá. ¿Qué dice el Fondo Monetario Internacional sobre el tema de confinamientos o de estar en las casas?
Los confinamientos pavimentan el camino a una recuperación más rápida en la que la gente se sienta más cómoda de retomar sus actividades habituales. Hasta acá tenemos nuestras placas. El Fondo Monetario Internacional tiene una postura diferente a la de Donald Trump. Tiene una postura a favor del director de la Organización Mundial de la Salud. Porque, como estás viendo en el zócalo, en la placa, en la frase, señala que los confinamientos pavimentan ese camino a una rápida o una recuperación más rápida en la que la gente se sienta más cómoda de retomar sus actividades habituales. A mí me sorprendió esta declaración del Fondo Monetario Internacional, siempre ligado a cuestiones económicas y a veces en aprietes con algunos países. Lo dejamos acá porque empezamos a analizar nuestro contexto. Si tomás lo que dijo el experto de la OMS, ¿cómo está Paraguay? Y si tomás lo que dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, de mantener todavía, si hay órdenes de quedarnos en casa, ¿cómo está Paraguay? Si la idea con la cuarentena era ganar tiempo para comprar equipamientos, para preparar a nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestras enfermeras, nuestros enfermeros, el personal administrativo de salud, preparar hospitales que no teníamos, que teníamos que llevar hasta un lugar y montar de forma casi acelerada en un mes en algunos casos, ir preparando todo eso, pero en medio de ello, Eva, se daba una denuncia de supuesta corrupción en el Ministerio de Salud. Me pregunto, sumando a algunos irresponsables ciudadanos que no cumplían con la idea de cuidarnos, ¿quién realmente es el responsable de que la cuarentena se haya extendido? Para mí, te digo, el Ministerio de Salud Pública se pasó perdiendo tiempo, muchísimo tiempo. Y esto que estén extendiendo, llamándole de un modo, cambiándole luego la etiqueta a la cuarentena, para mí es responsabilidad del Ministerio de Salud. No sé si coincidís conmigo, Eva, podemos plantear esta discusión, pero en particular nuestro país no está en condiciones. Entonces, a mí no me gusta la cuarentena, pero si se liberase, ¿con qué realidad nos encontramos en los hospitales públicos? Es la pregunta que de hecho nos hacemos todos. Porque si bien es un tema mundial, estamos hablando de una pandemia, cada gobernante debe tratar la problemática teniendo en cuenta su realidad. La realidad nuestra, por un lado, el tema de la salud, cómo se encuentran nuestros hospitales, cómo se encuentran nuestros médicos, es un tema no menor. Y por otro lado, culturalmente hablando, ¿cómo reacciona el paraguayo ante este tipo de situaciones? Son realidades que nos debemos plantear o que se debían haber planteado nuestras autoridades en el momento de tomar una decisión para extender o no. Estamos hablando de 7 meses de un parate económico que golpeó a muchísimos sectores e incluso hay algunos que siguen sin trabajar, siguen sin poder estar en esa actividad diaria para poder tener un sustento. Es realmente catastrófica la situación económica en la que se encuentra nuestro país y luego de 7 meses aún nuestro sistema sanitario no está preparado. Le vamos a sumar a Carlos y a Renato en este espacio editorial lo que pensamos como medio, pero quisiera ir puntualizando. Para mí, la Organización Mundial de la Salud sigue cometiendo errores en lo que hace a su forma de llegar a todo el mundo en cuanto a informaciones, porque esto genera confusión. Esto vino de ahí, de forma interna. Un experto después le contradice su director general. Pero viniendo a nuestra realidad, insisto, si me preguntás a mí, ¿quiero levantar la cuarentena? Sí me gustaría que se levante la cuarentena, porque eso va a reactivar la economía. Pero como la cuarentena tiene la función de estirar en el tiempo para ganar tiempo y con esto tener mejores hospitales, insumos, más profesionales, no lo logramos, Eva. Hubo sensación de corrupción en nuestro país. Por eso creo que el error principal debe cargarlo el Ministerio de Salud, no la gente en la calle, que de algún modo fue irresponsable en un punto, pero la mayoría cumplió con lo que se le exigía. Le sumamos ahora sí a Renato como también a Carlos para que conozcamos sus puntos de vista en lo que llamamos esta generación de opinión pública desde nuestro espacio editorial. Te escuchamos a vos, Carlos. ¿Qué impresión tenés? ¿Qué te deja esto que primero mostramos toda la película en cuanto a las declaraciones públicas que hicieron un experto y después que le contradice este director general? Bueno, definitivamente, Diego, no es la primera vez que la Organización Mundial de la Salud comete este tipo de errores que confunden aún más a la población, por lo que ya creo que simplemente repetir lo que han señalado y criticado algunos líderes de países que no acompañaron estas recomendaciones
que hasta parecían extremas. Definitivamente creo que luego de que todo esto pase, tendríamos que sentarnos a analizar quiénes son los que están tomando al seno de la OMS estas decisiones que afectan la vida de millones de personas. Ya lo decía Eva, la situación socioeconómica en nuestro país es devastadora. Y fíjense ustedes que el gobierno aplica las recomendaciones dadas por la OMS para generar un nuevo escenario, un escenario nunca antes visto, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, que dejó consecuencias devastadoras. Indistintamente a hablar del gobierno y si tuvieron o no la capacidad de preparar el sistema de salud, porque creo que eso ya es de público conocimiento, lo estuvieron repasando también ustedes. Yo quiero insistir con esto, Diego. No es verdad que el gobierno tenga facultades discrecionales. No es verdad que en virtud a un decreto presidencial se le pueda prohibir a la gente circular libremente, trabajar, poder generar el sustento de su familia. No es verdad que el gobierno pueda generar imputaciones selectivas en torno a este código sanitario que es utilizado simplemente como una forma de reprimir a las personas, por ejemplo, que denuncian casos de corrupción. Yo simplemente quiero sumar a este debate que planteamos, partiendo de la base de estas contradicciones de la OMS, pero yendo un poco también al plano local. Y por eso preparé estos materiales, compañeros, para poner a consideración de la opinión pública también. Adelante, por favor, porque tiene que ver con el Código Sanitario. Esta es la ley que el gobierno de Mario Abdo Benítez utilizó para recortar libertades a los paraguayos, libertad de circulación, libertad de trabajo digno y, por supuesto, imputaciones selectivas. El artículo 6, fíjense lo que dice la ley 836, porque me parece fundamental responder con la ley en la mano a los detractores de esta posición. Algunos señalan que se tiene que priorizar la cuestión sanitaria sobre la económica. Eso es falso y lo dice muy claramente el artículo 836 del Código Sanitario. Los planes y programas de salud y bienestar social deberán abordarse de acuerdo con los objetivos, políticas y estrategias globales de desarrollo económico y social de la nación. ¿Qué es lo que significa este artículo 6 de la ley 836? Que las decisiones que toma el gobierno no pueden afectar la cuestión económica y social de un país, que fue lo que hizo el gobierno de Mario Abdo Benítez, generando que muchas empresas quiebren, que muchos trabajadores queden sin el sustento diario. Entonces, se tienen que tomar decisiones sanitarias, categórico. Y mucho se oyó a la OMS que, como estábamos contando, se vino contradiciendo desde el primer momento. Pero los planes y programas implementados por el Ministerio de Salud no pueden ir en contra del desarrollo económico de todos los paraguayos. En la siguiente placa, por favor, señor director, porque quiero recordar nada más, principalmente a los que dicen no, que esta es responsabilidad de la gente, que la Constitución Nacional dice en el artículo 68 que es el Estado como derecho fundamental de la persona al que tiene que promover la salud y el interés en la comunidad. Y también dice este artículo constitucional que nadie puede ser privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades. Sabemos que esto en Paraguay es letra muerta porque la gente simplemente denuncia todos los días las precariedades del sistema de salud. En el siguiente material, y con esto voy cerrando, yo quiero recordar que el gobierno de Mario Abdo Benítez con la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, salió a imputar a varios paraguayos, obviamente paraguayos sin padrinos políticos, paraguayos sin poder económico. Fíjense ustedes que en virtud a la ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente, se imputó a 3.295 personas en Paraguay por hechos relacionados a la cuarentena sanitaria. También en virtud a la ley 716, que sanciona delitos contra el medio ambiente, como les estaba contando. Entonces, generamos un poder absoluto para el Estado que salió a reprimir de forma desigual a los ciudadanos. Tenemos personas que protestaron en contra de la corrupción, que hoy están imputadas, y tenemos personas comunes y corrientes, Juan, Pedro, María, que se animaron a salir en contra de lo que dijo en su momento el gobierno y hoy están imputadas.
Y después tenemos a los amigos del poder, los del Partido Colorado que estuvieron farreando, que nadie estuvo imputado, Horacio Cartes que recibió a Mauricio Macri con un protocolo a medida, y la boda, por supuesto, de su hija también bastante comentada, ni una sola imputación. Para que vean que el Estado paraguayo, cuando tiene este tipo de atribuciones discrecionales, hace eso, hace uso del poder discrecional. Nunca más tendremos que permitirle al Estado tan corrupto para poder permitir estas situaciones que, en definitiva, golpean económicamente muy fuerte a toda una población, compañeros. Y le pasamos también la consulta a Renato, porque partíamos de lo general a lo individual. O sea, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, que una vez más metió la pata. Pero al mismo tiempo, aterrizando aquí en Paraguay, Renato, esto que genera confusión y que sentamos como postura de que buscamos nuestras libertades para crecer económicamente sin descuidar la salud pública, ¿qué planteamiento le das? Bueno, es muy difícil encontrar un balance equilibrado de esta situación por muchos factores. Lo estaba mencionando recién Carlos, de que el aparato estatal aprovechó esta situación para un sinfín de situaciones de beneficio y también instaló el garrote, por así decirlo, a través de la Fiscalía para ciertos enemigos políticos de turno. Pero volviendo al tema, o lo que a mí me gustaría tocar específicamente es nuestro civismo. Si bien es cierto, mencionaron compañeros de que no hay que culparle tanto a la gente, no es que le quiera culpar del 100% a las personas. Evidentemente el gobierno tiene un grado de responsabilidad, como lo señalaba excelentemente Carlos, con respecto a ciertas cosas inconstitucionales que privaban nuestra libertad. Voy a un ejemplo específico, voy al ejemplo de Uruguay. Para la fecha, Uruguay en este momento solamente cuenta con un poco más de 2.313 casos positivos, tiene un poco más de 1.950 recuperados y solo tiene 51 muertos. Sí, 51 muertos en Uruguay. Sí. El secreto no lo sabemos, pero Uruguay nunca llamó a una cuarentena dura, nunca hubo un encierro. El presidente Lacalle Pou decía de que había que encontrar el equilibrio justo entre lo económico y lo sanitario, pero hubo una colaboración también por parte del sector privado. El sector agro, el sector campo, el sector industrial hicieron aportes millonarios al Estado para que el Estado en el país oriental pueda nutrirse de los recursos suficientes y de esta manera pueda estar preparándose para lo que iba a venir. Y hoy Uruguay es ejemplo no solamente para nuestra región, sino para el mundo entero. Uruguay fue uno de los primeros países que tuvo vía libre de tránsito aéreo con la Unión Europea. Para Lacalle Pou era algo que no se discutía, el violar la libertad individual de cada uno de los ciudadanos. Es por ello de que ellos canalizaron sus campañas y llamaron a un civismo para que la gente sea responsable y la gente trate de salir lo menos posible, y de esta manera los demás compatriotas o los demás ciudadanos uruguayos no queden sin trabajo. Es muy difícil pedirle esto a nuestra sociedad por muchos factores. Recordemos que durante la cuarentena dura hubo muchos casos de juegos clandestinos de piquivoley, velorios, entre otras cosas, velorios masivos. Recordemos de que hubo una ciudad que prácticamente entró en cuarentena porque se desarrolló lastimosamente un velorio cuando eso estaba prohibido. Es muy difícil hacer un análisis y una situación con respecto de que si hicimos bien o hicimos mal. Para mí, nuestra cultura o nuestra sociedad no estaba preparada para un civismo, decir, bueno, cada uno se queda en su casa y sale lo justo y necesario. El gobierno tiene un grado de responsabilidad, totalmente grande, pero en ese momento yo creo que tuvo sentido alguno la cuarentena los 3 primeros meses, o por lo menos los 2 primeros meses. Pero luego patear la pelota hacia adelante ya era innecesario, y como decía Gabriel García Márquez, era una crónica de una muerte anunciada, porque finalmente esos insumos no llegaron, y una vez más, esa picardía, por así decirlo, encontrar provecho de la situación, forma parte también de nuestra cultura, lastimosamente. Incluso lo decía Elio Vera en algún momento. Pero yo creo que a nosotros nos faltó un poco de civismo en todos los estratos. El estrato de gobierno, el estrato de la sociedad. Y hoy en día, Uruguay, con un estado más chico que el nuestro, con gente que incluso tenía más riesgo que nosotros, porque recordemos que el alto índice de longevidad que tiene su población es uno de los más altos en la región, valga la redundancia. ¿Fue la cuarentena necesaria en su momento?
Yo creo que al principio, los primeros 2, 3 meses, probablemente sí, pero viendo los resultados catastróficos, yo creo que hubiese sido totalmente innecesario, pero ya con el diario del lunes también es un poco fácil hacer esta... Para ir cerrando este espacio editorial, así brevemente por lo menos, hoy estamos lamentablemente, Carlos, llorando sobre la leche derramada. Pero esto tiene que dejarnos lecciones como Estado. Totalmente. Este gobierno va a pasar, vendrán otras figuras, pero debe quedar una herencia de aprendizaje de cómo se maneja la cosa pública, porque por ahí aparece otra pandemia y no podemos estar viviendo todo el tiempo de este modo. Definitivamente, Diego, creo que hay lecciones aprendidas. Si somos personas pensantes, que tendríamos que demandar a un Estado que se prepare ante esta situación, lo primero que tendríamos que hacer es seguir fortaleciendo el sistema de salud. Uno habla con médicos tratantes, recordaba yo la entrevista que le hacíamos al doctor Fusilo la semana pasada, él dice que efectivamente el sistema se equipó. Podríamos discutir si era en la cantidad necesaria, nunca va a ser suficiente porque Paraguay está muy retrasado en cuanto a infraestructura de salud, pero los que operan en el sistema te dicen que hubo una mejoría. Ahora, necesitábamos muchísimo más y eso es indiscutible. Y es sobre lo que tenemos que trabajar, Diego, Eva, Renato. Ya tenemos que empezar a exigir que el Estado desde ahora empiece a invertir y generar mejor infraestructura. Claro. Entonces, cuando llegamos a situaciones catastróficas como las que nos tocó vivir, el sistema tiene que estar mínimamente preparado, como está en otros países. Totalmente. Bueno, Eva, para ir cerrando. Sí, teniendo en cuenta un poco las posturas que vemos que presentamos aquí, tanto desde el punto de vista constitucional, hablando también desde el civismo, desde ese patriotismo que esperábamos tengan nuestras autoridades para poner por delante de sus intereses a la nación, a la salud pública en realidad. Esta era una lucha que la teníamos que pelear de la mano, los ciudadanos y también nuestras autoridades. Pero ¿qué pasa? Esa lucha no se pudo dar de manera conjunta porque hay gente que está más interesada en llenarse los bolsillos en sus propios intereses que en abogar por esa salud pública, por esa estabilidad nacional. El ciudadano no confía en sus autoridades y evidentemente las autoridades no tienen como prioridad a la ciudadanía. Para ir cerrando esto ya, Renato, Carlos, Eva, como postura editorial, deseamos, ante esto que hoy estamos llorando, sobre esta leche derramada y perdida que nos ha dejado casi 2.100 millones de dólares de deuda que las futuras generaciones deberán pagar por esto que el gobierno no generó como previsión. Ahora tenemos que pensar como Estado y dejar las bases sentadas de salud pública, porque alguna vez puede aparecer otra pandemia, porque aquí va a volver las inundaciones, las sequías, alguna epidemia y debemos prepararnos para esto, porque de lo contrario volverá otra pandemia y otra sensación de corrupción y la gente se seguirá enfermando y lamentablemente muriendo porque nuestro sistema de salud no está preparado.